Hola a todos y bienvenidos al canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa. Aquí estamos de vuelta con una de nuestras secciones que más éxito tiene entre nuestra audiencia, como es la sección de las comparativas de juegos. En este caso vamos a retomar pues un juego muy conocido, Orloy, este éxito de producción propia de la editorial española Perloco Games, que fue un éxito absoluto en Essen, feria en la que se dedicó prácticamente de forma íntegra la primera impresión del juego. Luego llegaría una segunda impresión ya con distribución a todas las tiendas del territorio nacional, pero con muy poquitas copias a cada tienda, y recientemente una nueva impresión. Así que el juego sigue teniendo éxito, sigue manteniendo esa expectación, y ahora lo retomamos, este Orloy, para compararlo con Sabica. Porque bueno, hablando con diferentes personas aficionadas a los juegos de mesa, como somos todos nosotros, pues buscando similitudes con otros juegos, a mí el primero que me vino a la cabeza fue este Sabica. Evidentemente no son iguales, porque si fueran iguales sería una copia y sería un plagio y no se podría hacer. Son juegos que tienen sus diferencias, pero a mí el juego más similar, el que más me recuerda, el que primero me viene a la cabeza, es este Sabica. Así que hoy lo que vamos a hacer es esa comparativa, buscar esos puntos comunes, y bueno, y también recuperar un poco a Sabica y recordarlo un poco, aunque en ningún caso vamos a explicar cómo se juega a estos juegos con detalle, ni mucho menos. Para eso, en la descripción de este vídeo os dejaremos un enlace a cada uno de los vídeos que dedicamos a estos juegos explicando cómo se juega, vídeos suficientemente detallados que os animamos a recuperar si os interesa conocer estos juegos, aprender a jugar, bueno, o valorar si pueden ser buenos juegos para incorporar a vuestra ludoteca. Así que vamos a empezar ya sin más demora con esta comparativa, y lo vamos a hacer un poco primero planteándonos por qué se pueden parecer estos juegos, ¿no? Lo primero, vamos a acudir a lo que son las estadísticas y los datos del juego, primer punto de comparación que podemos establecer. Evidentemente ya sabemos que Sabica es un juego anterior, ¿no? Hay 3 años de diferencia entre la aparición de uno y de otro. Con alguna gente comentaban y pensaban que Sabica era más antiguo todavía. Bueno, pues no, tan antiguo no es. Hay 3 años de diferencia. Tiene Sabica más o menos el doble de votos en la BGG que Orloy. Sin embargo, Orloy le supera en puntuación de aceptación por el público. Un 8 de puntuación media, un 7,7 para Sabica. La dificultad los pone a los dos fuera de los juegos ligeros, de los juegos accesibles. Ya vemos que ese peso en la BGG está por encima de 3 y ya no tenemos números verdes, que estarían por debajo de 3. Ahora ya cambia de color y nos ponemos en un 3,5 aproximadamente en el caso de Orloy, y nos acercamos un poco al 4 con ese 3,85 de peso sobre 5 de Sabica en la BGG. La edad recomendada es similar, 14 años, la duración de la partida es similar en los dos casos y el número de jugadores también es similar en los dos casos, de 1 a 4, y además coincidiendo en la comunidad que el mejor número de jugadores para cualquiera de ellos es 3. Esos son los datos que nos encontramos en la BGG. Tenemos que los diseñadores son Abraham Sánchez Hermida y Paloma Pascual para el caso de Orloy, el juego de Perro Loco, y Germán Millán, el diseñador, el creador del juego Sabica, cuya editorial responsable es Ludonova, dentro de esa colección de juegos que están haciendo con Germán, y del que ya se ha publicado también Mengnefer, ¿no? Esa serie que todavía nos queda un juego por descubrir. Bueno, pues estos son los puntos, los datos que nos pueden establecer esa comparación. Primer elemento a destacar de los dos juegos: no son juegos ligeros o accesibles, pero no son juegos difíciles. Son juegos que requieren de bueno, pues un aprendizaje a través de las primeras partidas. Son juegos que requieren de conocer bien cómo se juega para tener claro qué estrategias son posibles, e incluso también tener claro cómo podemos adaptarnos al desarrollo de las partidas, y eso nos lo va a dar la experiencia. No son juegos difíciles, pero requieren de ese aprendizaje, como decíamos. Hay juegos ligeros que tú, bueno, te lees el manual o te lo explican y ya puedes enfrentarte al juego
prácticamente las mismas condiciones que una persona que ya lo ha jugado, porque son fáciles de asimilar, de comprender y de enfrentarse a las estrategias que pueden plantear. Estos juegos no, son un paso más, son juegos medios ya con cierta exigencia y requieren de ese aprendizaje. Y como parte de ese aprendizaje también está el reglamento y la accesibilidad del reglamento. Siendo, en mi opinión, Orloy un juego más ligero que Sabica dentro del rango en el que están los dos, que ninguno de ellos es ligero, siendo Orloy más ligero, pues creo que el reglamento de Sabica a mí me gusta más, como está hecho de cara al que lo lee, de cara al que lo tiene que aprender y de cara al que tiene que explicar el juego. Me gusta más el reglamento de Sabica. Eso es una cuestión personal, eso no es una comparativa objetiva y estrictamente con datos fríos, eso ya es una opinión personal. Yo prefiero el reglamento de Sabica. Dichas estas cuestiones, vamos a pasar también a buscar similitudes en cuanto al juego. Lo primero que nos encontramos para buscar similitudes es en el tablero, en los tableros. Son tableros que la verdad es que tienen una muy buena presentación y un muy buen diseño gráfico. Son tableros que están bien pensados, bien creados, se podrían hacer de otras maneras. Podemos tener opiniones, si esto se podía hacer así o asá, si el rondel de Sabica podría ser un poco más pequeño y el tablero un poco más contenido. Se pueden tener opiniones para todos los gustos, pero en general los tableros están bien presentados, son originales, llaman la atención y además en los dos casos contienen suficientes ayudas, guías para los jugadores para evitar recurrentes visitas al reglamento para interpretar algunas cosas o recordar algunas cosas. Los dos tableros nos ofrecen un buen número de ayudas impresas en los tableros que facilitan el juego desde la primera partida en ese sentido, en el hecho de interpretar algunas cosas que tenemos que hacer o que conseguimos al hacer determinadas cosas. Ahí los tableros nos ayudan. Segundo aspecto que vemos de coincidencia en los tableros, el rondel. En este caso, en el caso de Orloy, podríamos pensar que aparecen dos rondeles, pero realmente el rondel de acciones, el rondel donde vamos a poner en marcha nuestra estrategia, nuestro juego, nuestros turnos, es el superior. El inferior es una consecuencia del juego donde ubicamos cosas que conseguimos a través de las acciones que realizamos en el primero o acciones que podemos obtener en otros espacios del tablero, pero como desencadenante siempre está el rondel superior. En el caso de Sabica tenemos un único rondel, pero sería el equivalente al rondel superior de Orloy. En estos dos juegos lo que vamos a hacer en esos rondeles es colocar trabajadores. En los dos casos vamos a colocar trabajadores en el rondel. El rondel de Orloy tiene tres zonas si pensamos en esos círculos desde el exterior al interior. Tenemos un primer círculo exterior, que además es en el que colocamos a los trabajadores. Únicamente vamos a colocar trabajadores en el círculo exterior. Podemos manipular los otros dos círculos interiores, pero en las acciones se va a encadenar el círculo más externo y el intermedio. El interior forma parte de otro tipo de acciones que podemos conseguir en diferentes espacios del tablero y por lo tanto no es algo exclusivo que tengamos acceso exclusivamente con la colocación de trabajadores en el rondel de acciones. En el caso de Sabica tenemos también tres zonas de rondel, tres círculos en ese rondel donde se pueden desarrollar acciones, pero en este caso las tres zonas son accesibles para los trabajadores y tendremos que colocarnos en las tres zonas del rondel, la externa, la intermedia y la central, si queremos acceder a esas acciones. Entonces ahí está esa diferencia con el círculo interior de Orloy al que podemos acceder desde fuera del rondel también con acciones de las zonas exteriores del tablero. En el caso de Orloy, la colocación de trabajadores no bloquea espacios y además, incluso si nos colocamos donde ya estaba colocado otro trabajador, sea propio o extraño, sea propio o de otro jugador, ese trabajador lo desplazamos fuera del tablero y vuelve a la zona de juego del jugador propietario de ese color. Podemos recuperar un trabajador nuestro de esta manera o podemos devolverle un trabajador a otro jugador y facilitarle que lo pueda volver
recuperar sin necesidad de hacer una acción para recuperarlos. Bien pueda ser pasar o bien pueda ser alguna acción que nos permita recuperar trabajadores. Por lo tanto, vamos a colocar esos trabajadores y hay que decir que en Orloy de partida no contamos con todos los trabajadores que tenemos disponibles en el juego. Algunos trabajadores van a estar bloqueados temporalmente en el tablero central y en nuestro tablero individual, y con acciones del juego tendremos que desbloquear trabajadores para disponer de más trabajadores a lo largo del juego. Durante la partida tendremos más trabajadores que con los que empezamos. Bueno, eso sería lo normal, ¿no? Salvo que no hagamos nada por conseguirlos, que sería un poco extraño. Lo normal es que a lo largo de la partida cada vez tengamos más trabajadores, porque hay algunos trabajadores que nos interesa que permanezcan fijos en alguna zona del tablero, no en el rondel central, sino ahora sí, en ese, llamémosle rondel interior, que no es un inferior, que no es un rondel estrictamente de acciones para colocarnos y hacer acciones. En ese rondel inferior nos va a interesar tener trabajadores fijos para conseguir puntos para tratar de ganar la partida, y por lo tanto desbloquear trabajadores nos va a permitir lidiar con esos trabajadores que queremos tener ahí y no recuperar, ¿no? Para que nos sirvan para puntuar. Entonces, esta es una característica de la colocación de trabajadores y de los propios trabajadores que no tenemos en Sabica. Porque en Sabica tenemos un número de trabajadores fijos con los que empezamos. En concreto tenemos 4 trabajadores al principio y con esos 4 vamos a terminar la partida. Lo que ocurre es que en Sabica lo que tenemos son, podríamos decir, trabajadores especializados, a diferencia de Orloy, en donde todos los trabajadores son iguales y podemos colocar cualquier MIPEL de trabajador en cualquier espacio. No están especializados. En Sabica sí, tenemos unos trabajadores, 2 en concreto, que podemos colocar en el rondel exterior, un tercer trabajador que podemos colocar en el rondel intermedio y un cuarto trabajador que podemos colocar en el rondel central, en el interior. Y por lo tanto, ya aquí hay una cuestión también más estratégica, porque no podemos colocar cada trabajador donde queramos en Sabica. Tenemos una restricción de colocación, y es que cada trabajador tiene su zona de colocación dentro del rondel, y por lo tanto, bueno, esto limita y hace que el juego tenga que ser más estratégico y más controlado por parte del jugador a la hora de realizar las acciones en el rondel. En cuanto a Orloy, a la hora de colocar un trabajador en la zona exterior del rondel, la zona más exterior, después podemos interactuar con los rondeles interiores, y para eso tenemos un movimiento gratuito, y a partir de ahí, según lo que queramos hacer con los 2 rondeles interiores, podremos desplazarlos más movimientos, pero ya a través de un coste. El trabajador se queda fijo en su sitio y lo que hacemos es mover los rondeles interiores para crear nuevas combinaciones y nuevas posibilidades para combinar acciones. En el caso de Sabica, el rondel es fijo, no hay movimiento, y los que se mueven son los trabajadores. De hecho, no tenemos necesidad de recuperar trabajadores como en el caso de Orloy, aunque sí se pueden recuperar, porque en Sabica lo que haremos será ir moviendo a los trabajadores cada uno en la parte del rondel en la que está especializado. Cada tipo de MIPEL se moverá en la parte del rondel que le corresponde, la externa, la intermedia o la central. Y en ese movimiento, nuestros trabajadores tendrán una serie de movimientos gratuitos, pero si queremos mover más, o si al movernos queremos ocupar la zona donde hay otros meeples para realizar una acción ahí, en un espacio que ya está ocupado, tendremos que pagar un coste. Así que en los 2 juegos pagamos un coste para facilitarnos qué acciones queremos realizar. Lo que pasa es que en uno movemos los círculos del rondel y en otro movemos al trabajador, pero la consecuencia de todo esto es la misma. A más movimientos, más coste, y bueno, pues ahí está la estrategia de optimizar el uso de los diferentes recursos y para combinar acciones, porque en los 2 juegos lo que podemos hacer es combinar acciones en el propio rondel, porque está mucho más claro visualmente que en el rondel de Orloy. Al mover los diferentes círculos interiores vamos a crear diferentes combinaciones de acciones que nos va a permitir realizar el trabajador donde lo colocamos, pero es que en Sabica hay que fijarse también que los rondeles están
conectados por unos espacios que invaden, por ejemplo, en el rondel exterior e interior e intermedio, comparten unos espacios a medio camino entre uno y otro, que son accesibles desde cualquiera de esos dos rondeles, externo o intermedio, y lo mismo ocurre con el rondel intermedio y el central, que también tienen unos espacios entre esos dos rondeles que son accesibles desde las dos zonas y permiten hacer la propia zona del rondel y esa acción compartida entre los distintos tres espacios del rondel, ¿no? En Orloy también ocurre y podremos realizar una acción. Pero es que además en los dos juegos, otra similitud es que a raíz de lo que hacemos en el rondel central, después se pueden desencadenar combos porque, por decirlo de alguna manera, es como si desde el rondel central se expandiera nuestra acción y tuviera sus efectos de tsunami en otras áreas, en otras zonas del tablero. Y esto va a pasar lo mismo en Sabica. Lo que hacemos en el rondel va a tener su efecto en otras zonas del tablero, en otras zonas de nuestro tablero individual y también, como pasa en Orloy, pues también en la puntuación que podemos ir acumulando a lo largo de la partida. Por lo tanto, ahí tenemos esa similitud entre los juegos. Más similitudes o diferencias también entre los juegos. Al colocar trabajadores en el rondel central, en los dos juegos, entre otras cosas, vamos a obtener recursos. Y con esos recursos, en los dos juegos, vamos a realizar construcciones. Y vamos a tener como unas construcciones mayores y unas construcciones menores. Y además, lo curioso es que en los dos juegos, en función del número de recursos que utilicemos para realizar esas construcciones, obtendremos más o menos puntos. En el caso de Orloy, obtendremos esos recursos para movernos por los espacios de la esquina inferior izquierda y derecha del tablero, según lo estamos viendo, donde hay esas losetas circulares con números, las de la izquierda sobre fondo azul, números blancos, las de la derecha sobre fondo rojo con símbolos blancos. Lo que haremos será realizar movimientos en esos dos espacios que nos van a requerir el pago de recursos para trasladar esas losetas al rondel inferior del tablero, donde vamos a colocar esas losetas, donde luego vamos a colocar esos trabajadores que decíamos que queremos tener ahí bloqueados para generar puntuaciones para el final de la partida. En el caso de Sabica, lo que vamos a hacer es también conseguir recursos en el rondel central. Bueno, todas estas cuestiones que pasan en los dos juegos, hay el mecanismo de esa combinación de acciones, esos combos de acciones que podemos desencadenar, nos llevan a que también en las acciones que tenemos en el rondel podríamos encontrarlas en otros espacios del tablero donde vamos jugando, donde vamos consiguiendo, donde nos vamos dirigiendo con nuestras acciones del rondel. Podemos así combar acciones y también encontrar la posibilidad de obtener otra serie de cuestiones fuera del rondel central. Pero cuando conseguimos recursos, lo que hacemos en Sabica es que tenemos las construcciones mayores, tenemos esas losetas de la parte superior, y las construcciones menores, que tenemos esas cartas de la parte intermedia izquierda del tablero, están esas cartas, y vamos a pagar una serie de recursos para realizar las construcciones mayores y menores. Y al hacerlo, tenemos aquí una diferencia entre Orloy y Sabica, porque en Orloy hay un componente de carrera en el sentido de que en esos dos espacios de izquierda y derecha, zona inferior, donde están esas losetas circulares de que hablábamos antes, cada vez es más caro porque se van descubriendo losetas que se van trasladando a ese rondel inferior de ese reloj. Entonces, al quitar esas losetas de esos espacios y llevarlas a esa parte central, se descubren zonas de coste. Cada vez es más caro comprar una loseta circular de la izquierda o de la derecha, las grandes o las pequeñas, para construirlas en el centro. Cada vez es más caro porque lo que vamos descubriendo son costes de recursos. Entonces, en Orloy hay un componente también de carrera, porque cada vez construir es más caro, y pagamos más recursos por obligación, no por decisión. Pero esos recursos sí que nos dan más puntos, cuantos más recursos, más puntos. En Sabica
lo que tenemos es un mínimo de recursos para poder construir, un mínimo exigido por el juego para poder construir. Y eso nos va a dar unos puntos por esos recursos. Pero luego, voluntariamente, y esto también es un componente estratégico, ya que no es algo obligatorio, es una decisión del jugador, voluntariamente los jugadores pueden gastar más recursos para realizar la misma construcción con el único objetivo de conseguir más puntos. Entonces, esto es una decisión importante porque tenemos que decidir cuántos recursos más queremos invertir en obtener puntos, teniendo en cuenta que evidentemente vamos a querer construir más cosas, utilizar los recursos para otras cosas, y hay que buscar ese equilibrio óptimo que aprenderemos con las partidas entre gastar más recursos para obtener más puntos al hacer una construcción o guardar recursos para utilizarlos en futuros turnos, teniendo además en cuenta que hay otra cuestión que comparten estos dos juegos, y es que los tableros individuales de los jugadores nos van a marcar la cantidad de recursos máximos que podemos tener y no vamos a poder superar ese límite. Esos tableros son diferentes en cómo ponen estos límites en juego, y los tableros, además, los dos tableros individuales, otra cosa que es que se asemejan es que pueden evolucionar en el sentido de que podemos agregar cosas a nuestros tableros individuales para potenciarlos y conseguir bonificaciones. Esto es igual en los dos juegos, pero es distinto el planteamiento que hacen en cuanto a qué podemos agregar y cómo conseguimos esas bonificaciones, pero en los dos casos vamos a poder añadir cosas a nuestros tableros para potenciar nuestro juego. En eso también los juegos se asemejan. Por lo tanto, vemos que hay similitudes, bastantes similitudes. En el fondo son juegos muy similares, pero luego tienen sus matices y sus interpretaciones para tener su personalidad. También en los dos juegos, lo vemos aquí en Orloy, por ejemplo, en la parte derecha, donde tenemos esos tracks azul, rojo y amarillo o naranja. Bueno, aquí en la imagen, como los vemos, ¿no? Ahí a la derecha esos tres tracks ascendentes donde los jugadores van a poder subir con esas fichas que ahora aparecen en la línea inferior. El ascenso en esos tracks los vamos consiguiendo también en el propio rondel de acciones, y probablemente lo podemos conseguir también combinando con otras acciones, esos combos que vamos haciendo, ¿no? Entonces podemos ascender en esos tracks y con eso conseguir bonificaciones, puntos, bueno, todo tipo de mejoras para nuestro juego individual, y lo hacemos a través del rondel central. Ascender en esos tracks nos permite alcanzar esas bonificaciones. ¿Cómo interpreta esto Sabica? Bueno, pues Sabica lo interpreta a través de la ruta comercial. Aquí vamos a conseguir también avances en esa zona inferior del tablero. Con nuestros barcos vamos a poder avanzar en el track, por decirlo de alguna manera, de la ruta comercial. Eso nos va a llevar, al igual que hacemos en Orloy, a ascensos en esos tracks, esos tres tracks de colores que tenemos en el tablero. Aquí lo que nos va a llevar es a avanzar en la ruta comercial con nuestros barcos, a llegar a diferentes puertos, y en esos puertos, en esas ciudades, en esas localizaciones, vamos a conseguir bonificaciones y mejoras también para nuestro juego, y de cara, bueno, pues el objetivo de estos dos juegos, que es tratar de conseguir el mayor número de puntos posibles para ser el primero al final de la partida. En los dos juegos nos vamos a llevar a nuestra zona de juego tanto losetas como cartas. En los dos juegos nos vamos a llevar losetas y cartas a nuestra zona de juego, y esas losetas y cartas nos van a permitir conseguir bonificaciones. También lo hacen de manera diferente porque, por ejemplo, en el caso de Orloy nos vamos a llevar losetas a nuestro tablero individual, en esa mejora que decíamos antes. Las losetas en Sabica van a ir a nuestra zona de juego, pero no se van a poner en nuestro tablero individual. Y luego las cartas que obtenemos, por ejemplo, en Orloy, ahora a la izquierda del rondel principal, en la parte superior, donde vemos esos colores de los meeples de los diferentes jugadores. Debajo hay unas cartas que podemos llevar para mejorar nuestro taller con los ayudantes, y además esas cartas, además de permitirnos colocar ayudantes y obtener beneficios, mejoras, recompensas, etc., combinando cartas en su parte central, al unirlas, tienen iconos que, si unimos iconos del mismo tipo, nos permiten también poner en marcha nuevas acciones. Entonces todo eso lo conseguimos en nuestra zona de juego. También en Sabica vamos a conseguir en nuestra zona de juego
combar cartas que vamos consiguiendo en el tablero. Las losetas las conseguimos y quedan aparte, no van a formar parte de nuestro tablero individual, pero sí que las cartas que conseguimos en el tablero central las vamos a poder colocar en diferentes zonas de nuestro tablero, arriba, abajo, izquierda, derecha. Las podemos ir combinando para también crear, lo vemos en la parte superior, la unión de iconos que al juntarlos ponemos combinaciones que nos permiten acceder también a nuevas bonificaciones. De manera que también en este aspecto los juegos se parecen, ¿no? Este tablero individual de Orloy, ahí vemos esas cartas, en este caso es al revés. En Sabica las losetas quedan fuera del tablero. Vamos a conseguir beneficios con ella, fuera de nuestro tablero individual, pero vamos a conseguir beneficios con ellas. Nos van a servir también para la puntuación final. Y las cartas van a formar parte del tablero individual. En Orloy es al revés, las cartas quedan fuera del tablero individual, pero las podemos combinar fuera y también obtener beneficios. Y las losetas en Orloy sí que van a formar parte de nuestro tablero individual. Vienen esas losetas de apóstol, las colocamos en nuestro tablero individual y con ellas vamos a conseguir combinaciones, beneficios, diferentes cuestiones para, bueno, potenciar nuestro juego. Así que vemos una vez más que a través de estos tableros individuales también los juegos se parecen en el planteamiento. Y bueno, sí vemos toda esta serie de similitudes, toda esta serie de semejanzas, de cuestiones que nos hacen pensar que son juegos que se parecen mucho, que se parecen más de lo que podíamos pensar. Y no solo porque tengan un rondel, sino por todo lo que acabamos de comentar. Todo lo que pasa en los juegos que nos lleva a verlos, por lo menos a mí me sucede y cuando me preguntan, por eso os decía al principio del vídeo, ¿qué juego te recuerda a Orloy? Pues Sabica. ¿Por qué? Porque más allá de que tengan un rondel, que eso ocurre en más juegos, es que el desarrollo del juego en sí me recuerda mucho un juego al otro. La colocación de trabajadores, la combinación de acciones dentro y fuera del rondel, la generación de ese track, que en un espacio es más reconocible como un track, en otro es una ruta comercial, la forma en la que utilizamos las losetas y las cartas que obtenemos en el juego, la forma en la que construimos y que construimos cosas más importantes, cosas menos importantes, construcciones mayores y menores, qué ocurre cuando invertimos los recursos que nos sirven para conseguir puntos, es decir, una serie de semejanzas. Luego hay diferencias en la forma en la que funciona la colocación de trabajadores, lo que implica, en cómo nos cuesta dinero el rondel, pero en los dos casos entra eso. Lo que pasa es que un juego lo utiliza de una manera y otro juego lo utiliza de otra, pero es un requisito principal manejar esa gestión de recursos escasos, no solo recursos de construcción, sino los recursos de movimiento del rondel para generarnos la combinación de acciones que a nosotros nos interesa. Bueno, todo eso que hemos comentado, incluso los tableros individuales, que parecen tan diferentes y al final son también similares en la forma en la que interactúan con nuestro juego, con nuestra partida, con lo que ocurre en el rondel y con nuestras decisiones y cómo apoyan nuestra estrategia y cómo nos favorecen. En el sentido también son muy, muy similares. Luego, evidentemente, esos pequeños matices que tiene el juego, además de la temática, todos esos pequeños matices y por tanto la forma en que se presenta la temática de un Eurogame, pues los diferencia, pero también esos pequeños matices hacen que el juego se sienta diferente. Porque en uno hay trabajadores especializados, en otro no, en unos tenemos más trabajadores que en otro que tenemos que desbloquear, pero que luego, curiosamente, nos interesa desbloquearlos para bloquearlos otra vez en otros espacios. Bueno, todo eso que vamos a comentar, no nos vamos a reiterar. A partir de ahí, tenéis que ver qué juegos puede gustar más o encajar más en vuestra ludoteca. En nuestro caso tenemos los dos juegos en la ludoteca y bueno, los dos juegos nos parecen de un acceso similar en la primera partida. Sí que curiosamente he tenido la sensación de que cuesta mucho más la primera explicación de Orloy, aunque luego, después de la primera partida, es mucho más sencillo volver a jugar a Orloy. Y es posible que si le planteas al mismo grupo de personas volver a jugar, es más posible que apetezca jugar a Orloy que a Sabica porque es más sencillo después. Es más sencillo. En ese sentido, pues lógicamente, al contrario, pues Sabica es un poquito más exigente, es un poquito más complejo y por lo tanto, desde el punto de vista estratégico, de pensar, de darle vueltas a las neuronas,
es más exigente, pero también es más disfrutable en ese sentido, en el sentido de enfrentarse a algo un poco más exigente, pues es más satisfactorio en ese sentido Sabika que Orloi, porque después de haber jugado unas partidas a Orloi te das cuenta que el juego realmente es más sencillo. Tardarás un poco más o menos en dominarlo en función de tu experiencia con este nivel de juegos, pero es más sencillo. Sabika es un reto mayor y a mí me parece más interesante que Orloi, gustándonos los dos juegos y permaneciendo en nuestra ludoteca. Más allá también de que el reglamento de Sabika a mí me resulte más agradable de aprender y de luego de transmitir. Pero bueno, esto son los dos juegos. Quería recuperarlos para esta sección de comparativas y además vamos a comparar también que en nuestro caso, en nuestra ludoteca, Orloi y Sabika comparten algo más que vamos a ver a continuación. Bueno, y como os comentaba, me he hecho aquí un poquito de espacio porque queda una cosa más para comparar Orloi y Sabika, como son las cajas y lo que pasa con ellas, que también en esto es similar. Aquí tenemos la caja de Orloi, que es más pequeña que la caja de Sabika, pero bueno, lo que caracteriza también estos dos juegos es su presentación. Ya hablábamos del diseño gráfico de los tableros, que llama bastante la atención, y esos rondeles llaman bastante la atención. Orloi es más colorista que Sabika, que utiliza colores, bueno, pues más ocres, más de ese tipo, y Orloi es más colorido. Pero el diseño gráfico de los dos juegos a nosotros nos gusta, y luego cada uno tendrá sus preferencias. Orloi tiene un diseño muy atractivo visualmente, ¿no? Está claro. La caja es más pequeña, como decíamos, pero el problema que tienen estos dos juegos, que eso también en la comparativa se comparan perfectamente porque aquí tienen el mismo pecado, y es que no tienen inserto. Y es un horror por la gran cantidad de componentes que tienen los dos juegos, que en eso también son similares. Vienen las cajas hasta arriba, llenas de componentes, además muy bien presentados, con muy buena calidad, pues mezclando cartones de muy buena calidad. Incluso hubo un problema con la primera impresión que llegó a España, que llegó o les llegó a ellos de fábrica con alguna plancha de troquel incorrecta, no porque estuviera mal hecha, que estaba todo perfecto, que de hecho nosotros la conservamos, sino porque en el diseño tenía que ser más grueso el cartón. Entonces, bueno, pues no podía ser así, ¿no? Entonces, hasta en eso han cuidado los detalles, pero Loco Games que han querido hacer un juego bien hecho desde el punto de vista de la creación del juego y después desde el punto de vista de la presentación al que compra el juego. Y eso es de agradecer. La producción en los dos juegos, ahí en esta comparativa también hay que decir que es muy buena. Y ya veis la caja, como decimos, es un poco más pequeña en el caso de Orloi, pero viene hasta los topes. Y la diferencia que sí tiene Orloi respecto a Sabika es que el interior de la portada del juego viene también decorado, ¿no? Y con una decoración, la verdad es que muy chula, que está muy bien. Aquí sí que es una diferencia. El asunto, como decíamos, es el desorden total que tienes del juego y que da perecita preparar el setup de una partida con el batiburrillo de bolsas que tienes dentro. Y en este caso, para los dos juegos, pues nosotros lo hemos resuelto también de la misma manera y por eso podemos realizar una comparativa en este caso también. Y es que para los dos juegos hemos optado por incorporarles un inserto. En el caso de Orloi lo tenemos con un inserto de Folded Space que además, siguiendo la línea, por ejemplo, de los últimos juegos de DeVir, por nombrar casuísticas de las que tenemos en nuestro país, pues son insertos de Folded Space, pero de los que están personalizados con, aunque no se me caiga nada, con las ilustraciones del juego, ¿vale? Que están personalizados con las ilustraciones del juego y por lo tanto no es un inserto gris como es el color estándar de los insertos de Folded Space, pero que facilita muy mucho el almacenamiento del juego y por lo tanto bueno, pues facilita también el setup, la preparación de las partidas y anima mucho más a jugar juegos de este rango, de este nivel, en el que si las partidas ya son largas y el setup te va a llevar
un cierto tiempo, pues eso no favorece que este tipo de juegos salga a mesa con cierta frecuencia. Así que en ese sentido es muy de agradecer que las editoriales, claro, lo que pasa es que eso no es igual para todo el mundo. Yo estaría dispuesto a pagar un poquito más porque en la proporción del juego, aunque fuera un pequeño inserto de cartón que no elevara mucho el precio, ¿no? Aquí tenemos lo que son los espacios para cada uno de los jugadores, pues un pequeño inserto de cartón que facilitara un poco la colocación de los elementos, no teniendo que recurrir a tanta bolsa, que me facilitara el montaje de las partidas, ¿no? Un pequeño incremento. Bueno, pues algo, que hubiera algo. Pero bueno, últimamente para tener eso tenemos que recurrir a pues, adquirir insertos aparte y bueno, pero para nosotros compensa por que nos facilita después jugar al juego. Y nos vamos a encontrar con el mismo problema en la caja de Sabica. Caja de Sabica que, bueno, pues es un poquito de mayor tamaño que la caja de Orloy, que también tiene un diseño muy chulo, ¿no? Lo que es tener en cuenta lo que vamos a construir en Sabica, está en la Alhambra, y bueno, la caja, toda la presentación que tiene, que además es una caja con brillos, ¿no? Que bueno, ya lo veis ahí, que molesta el brillo. Bueno, pues toda la caja es así, con brillos. Incluso el aspecto de esta parte inferior de la caja, voy a dar la vuelta, de esta parte inferior de la caja que parece que está rozada, no es que esté rozada, está así ya diseñada, ¿no? Por ese aspecto que tiene la caja, que la verdad es que está muy, muy, muy bien. Como decía antes, si abrimos la caja sí que descubrimos que esta parte bueno, pues es el cartón Mondo y Lirondo, ¿no? En ese sentido no ha llegado más allá el aspecto de presentación del juego. Bueno, reglamento, que esto ahora no es el objeto de lo que queremos ver ahora. Sí que estas tremendas hojas de ayuda, porque en Orloy lo que tienen los jugadores es una cartita, una pequeña cartita de ayuda. En Sabica lo que tenemos, bueno, pues es unas hojas de ayuda que son espectaculares, pero tampoco esto es el objeto, aunque bueno, también puede formar parte de la comparativa, ¿no? Decimos que vienen muy bien presentados y trabajados los juegos. Bueno, pues esto es una diferencia importante, ¿no? Pese a que los tableros ayudan, pero aquí, por ejemplo, en Sabica está mucho más trabajado lo que son las ayudas para los jugadores. En este caso también tenemos un inserto, porque si no también sería ingobernable. Esto le pasa, tiene el mismo defecto que Orloy, y es que pese a ser la caja más grande, pese a ser una caja de mayor tamaño, la distribución de los elementos también sería complicada, pues muchas bolsas y sería difícil. En este caso, en lugar de recurrir a un inserto de Folded Space, que desconozco ahora mismo si existe un inserto de Folded Space para Sabica, no lo he investigado, es muy probable que exista porque tienen un montón. Tenemos un inserto de madera de WOM que la verdad es que está muy muy bien. La caja pesa un poco más en comparación, si ya la caja es más grande y le añades un inserto de madera, pues la caja pesa un poco más también, pero la verdad es que este inserto de WOM, este inserto es muy 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 chulo. Nos permite almacenar todo el juego, bueno, los tableros individuales de Sabica que a mí me gustan mucho, me gustan bastante, la verdad. Y son tableros que se utilizan mucho en la zona de juego con estas cartas que decíamos y demás, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos también esa circunstancia, ¿no? Del inserto de madera. También comparten Sabica y Orloy el hecho de que tienen una bolsa de tela de color negro. Hasta eso se parecen, ¿no? Es curioso. Bueno, en nuestro caso, pues la similitud llega al hecho de que los dos juegos los tenemos con un inserto, porque creo que también tienen, como decíamos, ese mismo pecado, ¿no? No disponer de un adecuado sistema de organización en lo que es la presentación del juego. Insertos que luego, como pasaba en el anterior, que os decíamos que tenían pues para cada uno de los jugadores, pues también, ¿no? Le das a cada jugador esto de partida con sus elementos para que distribuya en su zona de juego, cuando termine que lo coloque aquí, y el setup de las partidas, la recogida de las partidas, pues también es mucho más asequible, mucho más sencillo. Tienes todo preparado, incluso pues este gran dispensador de recursos lo tienes en la mesa de juego y lo tienes todo mucho más ordenado. Aquí puedes clasificar pues diferentes elementos, vamos, que es al final más sencillo
la preparación y también recoger así una partida de Orloy o una partida de Sabica, ¿no? Por lo tanto, se parecen los dos juegos, como digo, en ese problema que tienes que solucionar a través de bueno, adquirir un inserto que te permita solventar ese batiburrillo de bolsas que es bastante tedioso y que no ayuda nada en la preparación de las partidas de estos dos juegos tan interesantes. Y hasta aquí hemos llegado en esta comparativa entre Orloy y Sabica, entre Sabica y Orloy. Para nosotros, en nuestro gusto personal y subjetivo totalmente, está un poquito por encima Sabica que Orloy en nuestra valoración de juegos dentro de nuestra ludoteca, pero lo cierto es que los dos juegos están en nuestra ludoteca y los dos juegos se van a quedar en nuestra ludoteca. Son juegos que hemos comprado, juegos que hemos adquirido, que nadie nos ha cedido, que los tenemos en nuestra ludoteca porque nosotros hemos querido y que en ella se van a mantener, que son juegos que nos gustan, porque son juegos que nos gusta disfrutar cuando tenemos tiempo para jugar esas partidas más largas, esas partidas de romperse un poco la cabeza, pero son juegos que se disfrutan mucho. En nuestro caso, un puntito por encima, Sabica sobre Orloy. Y en tu caso, pues cuéntanos en comentarios. Como siempre, te animamos a que participes, que le des un me gusta a este vídeo, que te suscribas si no estás suscrito porque es totalmente gratuito, activas la campanita y te llegan avisos de cuando publicamos un nuevo contenido. Cuando te llega, ¿te interesa? Pues accedes al vídeo y lo ves. ¿No te interesa? Bueno, pues esperas al siguiente a ver si publicamos un vídeo que te atraiga por algún motivo. Pero suscribirse es gratuito y a nosotros nos ayuda un montón, como también que le des a me gusta al vídeo y por supuesto también que comentes si has probado alguno de los juegos, si has probado los dos, qué te ha parecido esta comparativa, si te gustan las comparativas, si estas comparativas te parecen una castaña. En fin, con respeto siempre lo que quieras comentar y nos podrá ayudar también a enfocarnos en las secciones que más os gustan o que más os atraen. ¿Que os gustan más, que os gustan las comparativas? Pues traeremos más comparativas. ¿Que las comparativas no os interesan en absoluto? Pues no perdemos el tiempo ninguno de los dos y nos dedicamos a secciones que os gusten más. Bueno, esperamos vuestros comentarios que siempre son interesantes y si son con respeto y si son críticas constructivas y que aporten, pues siempre son bienvenidas porque nos interesa, como siempre, saber vuestra opinión. Así que nada más, muchas gracias por seguirnos aquí en el canal de Mini Meeple, vuestro canal de juegos de mesa y nos vemos en próximos vídeos. Gracias a todos. Adiós.